Hace ya precisamente en esta semana, esta es la cuarta semana, cerramos el mes y cerramos la serie Somos tu Iglesia, que comenzamos precisamente el primer domingo del mes de febrero, teniendo por base Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y como hoy cerramos, yo quiero que volvamos a ese texto. No voy a predicar de él, pero es la base que Dios usó bíblica para que sintiera que era lo que Él quería compartir con ustedes como iglesia, con nosotros como iglesia durante este mes de febrero. Así que si tienes tu Biblia, búscala o enciéndela en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí está en pantalla, nos va a ser más fácil la tecnología para aquellos que todavía no lo han encontrado. Dice este pasaje y lo leemos todos juntos a una voz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más y ahora con más fuerza. Gánenme a mí, que yo tengo un micrófono. Váyanse por encima de mí, ustedes, aunque no tengan micrófono, y demuéstrenme que en la unión está la fuerza. Amén. Entonces, leemos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es precisamente cuando meditaba en este pasaje, sentía que lo que Dios quería era que habláramos en este mes acerca de esta verdad. Vino este título, Somos tu Iglesia, pero también la pregunta, ¿cómo podemos ser todo lo que Pedro dice aquí? Ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lograr bajarlo de lo místico que muchas veces hacemos con nuestra fe y volverlo práctico, visible, tangible, que las personas a través de nuestras vidas sepan que en nosotros está la presencia del Señor y que es por eso que vivimos como vivimos? Y hubo 4 palabras que destacamos en este mes. Ya hemos visto 3 mensajes basados en cada palabra. La primera, la palabra, ahí están las 3 primeras: integridad. Digan todos conmigo, integridad. Integridad, recuerden que es de un mismo material, que lo que eres por fuera, eres por dentro. Lo que eres en lo privado, eres en lo público, que no has sido tocado por el mal, etcétera, etcétera. La segunda palabra, todos decimos juntos, respeto. No hace falta definirla, sabemos lo que respeto significa. Es el valor que le damos a alguien o a algo definitivamente. Y en tercer lugar, hace 8 días vimos un mensaje basado en la tercera palabra. Digan todos conmigo, compromiso. Pero son 4, hoy cerramos la serie con esta 4ª palabra, y la palabra en mayúscula del día de hoy es la palabra actitud. Digan todos conmigo, actitud. La actitud es definida por supuesto en los diccionarios de esta forma. Actitud es la manera de comportarse de una persona frente a un hecho o situación. Lo repito, actitud es la manera de comportarse de una persona frente a un hecho o una situación. La otra definición es además la postura del cuerpo que revela una intención o estado de ánimo. Aún con el cuerpo le hablamos a las personas y les mostramos nuestra actitud. ¿Qué tal si ustedes ahora me dijeran, ¿cómo estás, pastor? Y yo te dijera, en victoria. Gloria a Dios. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué están recibiendo de mi mensaje? ¿Cómo te sientes, Ben? Entero. Como el picadillo. Te puedo estar diciendo con mi boca algo, pero mi cuerpo te está diciendo todo lo contrario. Entonces es la postura del cuerpo que revela una intención o estado de ánimo. Es decir, yo ahora les predico a ustedes, yo los estoy mirando, por cierto. Entonces mientras yo hablo, algunos hacen así. Ya yo sé lo que me quieren decir, y otros hacen. Y otros están mirando para arriba así. Yo sé dónde están, independientemente de que no estén hablando. Pero actitud se define, esta es la tercera definición, es la disposición de ánimo para actuar. Digan conmigo, disposición de ánimo para actuar. Es aquello que nos mueve, es ese combustible que nos produce a actuar de una manera determinada. Y sobre eso hoy vamos a hablar. Les comparto esta frase de Mahatma Gandhi. Dijo este líder de la India: tengo gran respeto por el cristianismo, escribió él. A menudo
he leído el Sermón del Monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes los cristianos, que no comienzan a vivir de acuerdo a lo que ustedes mismos enseñan. Es obvio que Gandhi no fue cristiano no por culpa de la iglesia. Gandhi, si no está en el cielo, no es por causa nuestra. Gandhi, si no está en el cielo, es porque no entendió que Jesús no era el Hijo de Dios. No reconoció que tenía un Salvador más allá de la iglesia y de sus defectos. Pero sin embargo, tenemos que tomar sus palabras y en lugar de ponernos a la defensiva, mirar lo que él y otros que todavía no son creyentes nos dicen con respecto a nuestras acciones, que de alguna forma u otra les sirven a ellos de estorbo para conocer al Salvador. Al final del día, nadie delante de la presencia del Señor dirá: no pude creer en ti por mi suegra. No será un argumento. De hecho, yo gracias a mi suegra todos los días tengo que orar. Mi suegra es una razón para que yo ore y darle gracias a Dios por su vida, que se estaban ustedes imaginando, ¿no? Pero ningún ser humano podrá poner a otro como argumento para no ser salvo. Pero sí podemos decir en esta vida qué estamos haciendo como iglesia, que otros que no son cristianos, como este individuo que ya no está en la tierra, pero dejó ese legado con ese escrito, llegó a decir: no hay problema con la fe de ustedes, para nada con el Señor de ustedes, pero sí con ustedes. Porque es necesario que ustedes comiencen a vivir lo que predican. Hay tres actitudes que hoy quiero destacar antes de entrar en el mensaje de la mañana, que creo que son actitudes negativas que sirven de estorbo a nuestra fe y al testimonio que como iglesia damos. La primera actitud es la amargura. Digan todos conmigo: la amargura. Hay un montón de cristianos amargados en el planeta Tierra. Eso mismo precisamente que cuando tú le dices ¿cómo está? Dicen ahí, aleluya. Estamos amargados. La segunda actitud que quiero destacar es la queja. Digan conmigo: la queja. Por ahí un grupo cristiano sacó una canción que dice señorita Dolores, y empieza a quejarse y deja ya la quejabanza y cámbiala por alabanza. No sé si la han escuchado. La queja es parte a veces del vocabulario de los cristianos sin darnos cuenta, y es un estorbo porque la gente dice: ¿crees en Dios? En medio de tu enfermedad, en medio de tu carencia financiera, en medio de tu crisis familiar, en medio de tu problema, etcétera, cualquiera que sea. Pero ¿dónde está Dios? Lo que veo en tus labios es mucha queja de las circunstancias, de las personas, etcétera, etcétera. Y la tercera actitud negativa que creo que sirve de estorbo a nuestro testimonio es la arrogancia. El creer que somos superiores. Ahora, la amargura como la queja son el resultado ¿de qué? Yo entiendo que son el resultado de una mala comprensión de las relaciones humanas y de un análisis equivocado de las circunstancias. Cuando pensamos en estar amargados o en estar rosquejando, ¿cuál es el resultado? Que un cristiano que tiene una relación con el Señor, que tiene al Espíritu Santo viviendo de él, llega al punto de la amargura y llega al punto de la queja. Bueno, se trata de que nosotros hemos interpretado erróneamente las relaciones humanas y hemos hecho un análisis equivocado de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ponemos las relaciones interpersonales en una perspectiva equivocada y esperamos de las personas lo que no nos pueden dar, nos vamos a terminar amargando en esa relación y nos vamos a terminar quejando de esas relaciones. Es un consejo para ustedes y apropio de él todos los días de mi vida. Démonos a los demás sin esperar nada a cambio. Relacionémonos con las personas sin ponerlas en un pedestal, empezando por los pastores, por el maestro, por el líder de célula, por la persona que de alguna forma u otra te lidera en la vida cristiana. No lo hagas, porque las relaciones interpersonales sólidas no están basadas en la perfección de la otra persona, sino en mi capacidad de reconocer que somos dos personas imperfectas, que por causa de nuestra fe, cuando se trata de dos cristianos, estamos en un proceso de transformación y vamos a sufrir muchos quizás problemas producto de nuestra naturaleza, pero si miramos al Señor nos vamos a mantener unidos. Alguien diga amén. Y dije que además la queja y la amargura son el resultado de un análisis equivocado de las situaciones, porque existe por allí una mentalidad de que el cristiano no debe sufrir, de que el cristiano no se debe enfermar, de que el cristiano no puede tener problemas financieros, de que el cristiano no debe tener situación de ninguna clase. Dicen, bueno, no puede sufrir porque Dios está en su vida, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es... No sé si está muy alto el micrófono.
¿Está bien? Bueno, pero interpretamos incorrectamente las situaciones de la vida y cuando nos encontramos con nuestra fe fuerte, viviendo una relación con el Señor sin dinero, o en medio de un problema interpersonal, o en medio de una situación difícil, decimos, no puede ser, Dios me dejó. O tal vez no lo decimos de esa manera, pero empezamos a quejarnos. Y empezamos a proyectar con nuestra actitud y con nuestras acciones que algo no está bien para nosotros y que interpretamos que algo malo está ocurriendo. Entonces la queja y la amargura pueden ser el resultado de que tú hayas interpretado o hayamos interpretado incorrectamente las relaciones interpersonales. Ya no voy a servirte más, ya yo no voy a hacer nada por ti, ya yo no voy a servir nada más a nadie más, ya yo dejé a mis hijos por incorregible, ya yo no quiero saber de mi marido, si él quiere comer que coma él, si quiere ropa limpia que se la lave, porque es un verdadero sinvergüenza. Te comienzas a actuar con ese resentimiento producto de las diferencias o de las actitudes o de las acciones incorrectas de la otra persona porque pusiste tu expectativa en él o en ella y te olvidaste que el Señor nos manda que tratemos a los demás con misericordia y sin esperar nada a cambio. Inclusive nos dice, dale de beber a tus enemigos, dales de comer a los que te hacen daño, encárgate de bendecirlos porque mientras tú lo haces, si ellos continúan siendo tus enemigos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, tú ama, tú bendice, y si las personas no son recíprocas, déjame a mí el resultado. Pero tú seas un instrumento de misericordia. Y la arrogancia espiritual y en todas las áreas de la vida, pero muy particularmente como cristianos, si nos volvemos arrogantes, consciente o inconscientemente, es porque no hemos reconocido qué tan perdidos estábamos. Y qué tan perdidos podemos estar si nos separamos de la gracia de Dios. Un cristiano arrogante siempre se compara con los demás. Le recuerdo una historia bíblica. Jesús la puso como ejemplo. 2 hombres subieron al templo a orar. Y uno era publicano, recaudador de impuestos. Un pecador en todo el sentido de la palabra. Y el otro era un fariseo. Y el fariseo subió, religioso, líder religioso, se pone delante en el templo, levanta las manos al cielo y dice, Señor, gracias. Gracias porque yo no soy como los demás. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, ni tan siquiera soy como este publicano. Y él se pone por las nubes. El otro por su parte dice, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor, ese día bajaron cada uno a su casa, en las escalinatas del templo, pero uno bajó justificado y el otro bajó condenado. Y todos pensarían que el fariseo, como era tan bueno, tan espiritual, sería el justificado. Y Jesús dijo, no, el justificado fue el pecador que reconoció su pecado y cuán perdido estaba y cuánta necesidad tenía del Salvador. Aquel que se exaltó y que pensó que era mejor en alguna medida al otro, quedó descalificado. Entonces tenemos mucho peligro a veces, corremos mucho peligro cuando nosotros caemos en arrogancia y es porque no hemos entendido cuán perdido estamos. ¿Recuerdas que podemos ser víctimas de ese virus que infectó al profeta Elías? Cuando él es desafiado por la reina de Israel, aquella mujer pagana, Jezabel, y le dice, te voy a cortar la cabeza como se la cortaste a los 400 profetas que servían a Baal, mi Dios. Y Elías se esconde en una cueva y escondido en la cueva, él comienza a quejarse delante de Dios, porque la arrogancia espiritual nos puede llevar a la queja y a la amargura conjuntamente. Y él comienza a reclamarle a Dios y Dios se le aparece y le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Señor, es que nadie queda en Israel. La reina me quiere matar y soy el único que te sirve. Lo que está diciendo es, ¿te has dado cuenta de que yo soy super Elías? ¿De que yo soy el super profeta? ¿De que yo soy el super creyente? Y el Señor le dice, Elías, lo que necesitas es dormir y después comer y salir a hacer tu trabajo porque tengo una noticia para ti. No te creas tanto, tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de mí. Tú creyéndote el único y yo tengo muchos. Porque cuando nosotros maximizamos nuestra condición espiritual y creemos que no hay nadie como nosotros en el planeta Tierra que sirva a Dios, no nos permite ver a aquellos que sí están viviendo para Dios y sí están sirviendo para Dios, solo que no lo hacen dentro de nuestro estándar. Tal vez no le dan el tiempo que nosotros le damos a Dios. Tal vez a lo mejor no hacen públicas sus oraciones. Tal vez no tengan todos los días o en el vocabulario o en las conversaciones públicas, no tengan un texto de la Biblia en la boca y nosotros digamos, es medio carnal, porque no le he oído decir gloria a Dios. Porque no me habla con términos cristianos. Porque ahora tenemos que tener un vocabulario propio para ser espirituales.
Y nos volvemos arrogantes cuando establecemos comparaciones, cuando juzgamos las motivaciones de los demás, cuando tomamos el espíritu de Elías de manera negativa y nos infectamos con su virus de pensar que somos los únicos. Y ahí entonces nos terminamos dañando. Los creyentes apasionados que he visto apagarse en el camino de la vida cristiana son aquellos que se han llenado de arrogancia espiritual. Y me ha dolido, recuerdo muchos llenos de pasión por el Señor, llenos de compromiso, que servían a los demás, que eran amables en su actitud, pero se fueron apagando en la medida que se fueron comparando con otros y comenzaron a quejarse y a llenarse de resentimiento y de amargura. Y con eso le nublamos el testimonio que le damos al mundo de parte del Señor. Por eso es que hoy quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, porque precisamente es en ese pasaje de esa carta de Pablo a los Filipenses. Pueden apagar los teléfonos, por favor. De hecho, estamos grabando y se van a estar escuchando los sonidos. Gracias. La carta de Pablo a los Filipenses tiene dos temas principales. El tema principal, el que destacan todos los teólogos, de hecho, así la llaman la carta del gozo. Filipenses es conocida como la carta del gozo. Pablo menciona la palabra gozoso, gozaos, gozo, un sinnúmero de veces en esta carta. Pero el segundo tema, quizás de igual importancia, es cuando él apela a que tengamos un mismo sentir o a que tengamos la actitud de Cristo. Porque había una situación en la iglesia de Filipo, la iglesia a la cual él le dirige su carta, la carta a los Filipenses. Había una situación que no es hasta el capítulo 4 que él no menciona por nombre y apellido, o por lo menos por nombre. Y era un conflicto entre dos mujeres de la iglesia, no cualquier mujeres. Eran dos mujeres que Pablo describe como que habían sido sus colaboradoras en el evangelio y las llama piezas importantes de aquel rompecabezas que era la iglesia de Filipo. Pero por alguna razón ellas tenían criterios diferentes y se comenzaron a pelear y se separaron la una contra la otra y las separó el distinto sentir. Porque cuando estamos llenos de nosotros, no podremos estar juntos. La actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos para que le mostremos al mundo que Él está en nosotros es que seamos llenos del sentir de Cristo. La única manera en la que yo puedo ser uno con ustedes es si yo me vacío o renuncio al control de mí mismo para que el Señor lo tenga y ustedes cada uno lo hacen en lo personal. Es como único vamos a tener un mismo sentir. Porque es que yo tengo otra característica, tengo otra personalidad, tengo otro trasfondo familiar, tengo otro bagaje humano, pero para poder pensar igual, actuar igual y ser no uniformes, pero sí unidos en nuestro caminar como cristianos y proyectarle al mundo que somos la iglesia de Jesucristo, necesitamos renunciar al yo nuestro, a nuestro ego personal, al control de nosotros mismos para abrazar y recibir el sentir de Cristo que nos gobierna. Estas mujeres no entendieron eso y se dividieron. Por cierto, yo creo que ellas estaban amargadas, que ellas estaban llenas de queja la una contra la otra y contra la iglesia, que ellas estaban llenas de arrogancia, pero cualquiera con el nombre que tenía hubiera terminado así. Dice Pablo en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique, ¿se imaginan? Si alguna de ustedes está embarazada y va a tener niña, gemelas, les sugiero estos dos nombres. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean, como dice la Biblia de ustedes, si algunos captó la cita cuando lo dije, Filipenses 4:2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No sabemos quién es este anónimo compañero fiel, pero dice que combatieron juntamente en el evangelio con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No hay duda, dice Pablo, de que ellas son tan salvas como Clemente, los demás y como yo mismo. No hay duda de que son cristianas, no hay duda de que han servido al Señor, pero ahora también no tengo duda de que están dividiendo la iglesia y se están dividiendo la una con la otra por tener una actitud arrogante, de queja, de resentimiento, la una hacia la otra y por consiguiente hacia el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, si queremos brillar para Jesús, no podemos dejar que el enemigo nos siembre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas la queja. No siembre la amargura en las relaciones humanas o en el vivir diario, ni tampoco nos siembre la arrogancia. Son quizás los tres peligros de los cristianos. Más que ser tentado a emborracharte, ya Cristo te liberó de eso, o a ser infiel, o a cometer cualquier pecado visible. Muchos de nosotros estamos cubiertos en ese sentido, porque nos cubre el Espíritu Santo y conoce nuestro corazón y nuestra búsqueda de Dios. Satanás opera en la vida de los cristianos ahora de una manera más sutil.
Y es a través de nuestras emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que terminamos albergando en nuestros corazones. Y es por eso que quiero que busquemos más adelante en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde Pablo comienza por primera vez a abordar en esta carta el tema de la unidad y el tema de la actitud como cristianos. Filipenses capítulo 2, los primeros 4 versículos, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si lo tienes, léelo conmigo en altavoz. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Completad mi gozo, sintiendo ¿qué? Lo mismo. ¿Y cómo yo puedo sentir lo mismo que Taína? Si Taína es una persona diferente a mí. ¿Cómo puedo sentir lo mismo que Rafael, que Jesús, que Rolando, que cada uno de ustedes? Si quien llega a albergar en mí y provocar en mí el sentir es solo uno, en ti y en mí, Jesucristo. Amén. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Wow! El estándar de la vida cristiana es tan alto. Nos pide tener el mismo amor, el mismo sentir, el mirar los unos por el bien de los otros, el ser humildes. Y les pregunto, ¿es esto fácil? No, esto es difícil, no, esto es imposible. Esto no es ni fácil ni difícil. Esto es imposible, porque a menos que lo produzca el mismo Espíritu que nos habita, no podremos ser ni humildes, ni tener amor los unos por los otros, ni unirnos en el mismo sentir, ni tener la actitud de Cristo, porque definitivamente esto es un milagro. Digan conmigo, milagro. La vida cristiana es un milagro que no producimos tú y yo, lo produce aquel que al creer en Él puso su Espíritu en nosotros, y si nos rendimos a su persona provocará el carácter y la naturaleza de Dios en nosotros. De otra manera no puede ser. Leyendo el resto de los versículos, por lo menos los versículos del 5 al 8 de este capítulo, quiero que los leamos para que oremos y entremos entonces un poco más en el centro de esta predicación. Pablo, entendiendo que solamente un milagro podía producir esta unidad, este sentir, esta actitud correcta de los cristianos, dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Pablo. Me equivoqué, disculpe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Pedro. Disculpe, me volví a equivocar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Juan. Algunos están a darme un golpe. En Cristo te amo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en, díganlo ustedes, en Cristo Jesús. Pablo, Pedro, ninguno de ellos, Juan, ninguno de los apóstoles podía provocar la unidad ni la actitud correcta en el cuerpo de Cristo. Solo uno, el Hijo de Dios. Solo uno puede producir el milagro en las relaciones humanas. Solo uno puede bendecir nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, nuestra vida en forma general. Solo uno. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso siempre digo, Él es quien me tiene que cubrir. Él es quien me tiene que dar su sombra. Él es el que tiene que ser el centro de mi vida. No una doctrina, no un hombre, no una religión, no una organización. Una persona. Jesucristo. Éxito para el matrimonio. Sentir entre la pareja siendo tan distintos, hombre y mujer. El Señor tiene un sentido del humor impresionante. Creó una mujer y un hombre diferentes en todo el sentido de la palabra, no solamente en el físico, sino en la estructura emocional, la estructura psicológica y un montón de cosas más que los hombres no entendemos cómo la mujer procesa todo lo que procesa, y las mujeres tampoco entienden cómo los hombres no procesamos nada. Y para que un hombre y una mujer permanezcan juntos y se amen hasta que la muerte los separe, y aun cuando la muerte los separe todavía ames la memoria de tu esposa, eso es un milagro.
Y lo tiene que producir Cristo Jesús. Para que una iglesia se ame y la gente camine en generaciones y los hijos crezcan y sigan siendo hermanos en la fe y la congregación crezca en tamaño, pero crezca en amor, en unidad, solamente Cristo lo puede producir. No el liderazgo, no el pastor, no un nombre, no una figura, no una denominación. Cristo. Por eso hay que preguntarse en este día, ¿cuáles son las características de la actitud de Cristo? Y sigue diciendo el apóstol Pablo en los versículos de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo que hace en estos versículos, primero que todo, es describir la actitud de Cristo. Digan conmigo, la actitud de Cristo. Pero describe la actitud de Cristo partiendo de la invitación que nos hace. Tengan ustedes la misma actitud de Jesús. Wow. Que yo tenga la actitud de Cristo. Entonces, ¿qué actitud debo tener? Resalto tres cosas. En el versículo 6, el apóstol Pablo dice que el Señor no dejó más bien que ni su propia naturaleza le pusiera estorbo al propósito de Dios. Lo digo una vez más. Jesús no permitió que su naturaleza divina le pusiera estorbo al propósito que Dios tenía con su vida en la tierra. Dice así, el cual, digan conmigo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios. Jesús tenía la forma divina. Jesús era uno con Dios. Y cuando en la eternidad el Padre dijo, este es el kairos, la palabra griega que significa tiempo oportuno para que algo divino ocurra. Este es el tiempo para que el Hijo se encarne en el vientre de María. Él no se aferró a su silla a la diestra del Padre. Él no abrazó aquel lugar y dijo, no, de aquí no me voy. No, yo soy Dios. No dio una perreta divina. Él dijo, renuncio momentáneamente a mi condición de Dios, aunque me pertenece y la tendré conmigo en la tierra, no haré uso de ella porque mi propósito es mayor ahora que mi naturaleza. Es más, para que el mundo reconozca su naturaleza, Él vivió su propósito como hombre. Y nosotros los seres humanos peleamos posiciones. Y queremos que nos den títulos. Y la gente me dice, ¿cómo te digo? ¿Pastor? No, yo me llamo Alex. Me pusieron un nombre larguísimo, pero mi mamá siempre me dijo Alex. Mi papá, Alex. Y mis amigos, Alex, ¿no? Y otros me decían, hacían 1000 variaciones del nombre, pero todo terminaba en lo mismo. Así que llámeme de esa forma. A mí no me interesa, de todo corazón, no me interesa cómo me llame. Lo que estoy comprometido es con cumplir el llamado de Dios y saber qué Dios quiere que yo haga, porque eso es lo que marca la diferencia, y cada uno de nosotros también. Jesús no permitió que ni su propia naturaleza le pusiera estorbo al propósito de Dios. En segundo lugar, Él tuvo un espíritu de renuncia. Miren cómo dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Digan conmigo, se despojó. El Padre no lo despojó, el Espíritu Santo no lo despojó. No fue algo así como que el Padre y el Espíritu dijeron, Espíritu, agárralo tú por un brazo y yo por el otro, a ver si este se suelta de esa silla. No, sino que se despojó a sí mismo. Digan conmigo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todo se resume en una palabra: renuncia. Renunció a la grandeza del cielo por la pequeñez de la tierra. Renunció al título de honor de hijo de Dios para ser el hijo de un carpintero. Renunció al título de hijo de Dios para llamarse a sí mismo en los 33 años de vida el hijo del hombre. Renuncia personal. Ellos decían, tú eres el hijo de Dios, y él decía, soy el hijo del hombre. Ellos apuntaban a la divinidad, él apuntaba a la humanidad. Porque él sabía que su propósito para liberar al hombre no estaba en su deidad, sino en su humanidad. No sería un Dios sin cuerpo humano, con apariencia de hombre, salvando la humanidad, sino que sería un hombre 100% que renunciaba momentáneamente a su ejercicio de la divinidad para vivir como hombre y morir como hombre en una cruz, el único que nos podía salvar para devolvernos lo que un hombre entregó, que fue la libertad, Adán. Por eso Pablo dice, el primer Adán nos hizo pecar a todos, el postrer Adán nos devolvió la libertad. Renuncia. Hay veces que hay que renunciar a la grandeza porque en la pequeñez se establecen las mayores obras de Dios.
Hay veces que tú limpiando el polvo de un edificio provocas más gloria para Dios que todo el alarde que hagamos con nuestras declaraciones habladas. Hay veces que viviendo en la sombra y siendo anónimo, pero levantando oración al cielo para sostener el ministerio de los que predicamos, el Señor dice, de eso se trata. No busques nombre, no busques tener figura, no, que nadie sepa lo que tú estás haciendo. El cielo sabe que sostienes los brazos de ese que predica y de aquellos que anuncian el evangelio. Billy Graham, el gran predicador del evangelio, dice que cuando estaba en Gales del Sur, una oposición muy grande a su predicación estaba presente, y algunas mujeres de la fe, 3 mujeres metodistas, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y le dijeron: pastor, durante toda esta campaña nos sentaremos al frente y oraremos por tu mensaje, oraremos por la audiencia, oraremos que Satanás no ponga estorbo entre tu palabra, tu predicación y los que aquí están, y que haya convertidos. Esas mujeres se sentaron allí, 3 noches habían pasado, nadie se había salvado. Ellas comenzaron a orar, no oraban en alta voz para no interrumpir al predicador, porque a veces son muy inoportunos los que oran. Entonces ellas dijeron: no hay que formar escándalo, simplemente mientras él predica nosotros hablamos con Dios en el Espíritu. Señor, bendice este mensaje. Todo en silencio, todo en el Espíritu, todo provocando que Dios respaldara al predicador. A partir de esa noche, no uno sino cientos de personas se convirtieron en Gales del Sur, y tuvo que estar 3 meses en aquel lugar cuando solo había ido por una semana. Porque 3 anónimas mujeres cristianas hicieron el compromiso de orar por él ese día, y ese día le prometieron: al irse de aquel lugar, oraremos por usted todos los días de nuestra vida hasta que muramos. En el año 2011 tuve la oportunidad de conocer al evangelista argentino Alberto Motesi, y él me decía: ¿sabes quiénes son héroes míos de la fe? Gente que respalda mi ministerio. Y me mostró una mujer cubana. Ella y su esposo, de una iglesia bautista en Cuba, emigraron al sur de California, y desde que conocieron el ministerio de este evangelista, hicieron el firme compromiso de orar por él y ofrendar. Siempre una ofrenda mensual de $20, $30. Eran muy pobres, pero dice, él murió y ella de su retiro sigue enviando la ofrenda al ministerio. Pero sobre todo, en sus cartas me dice: ayer oré por usted por esto, y por su ministerio, y por su familia, y nunca le cuento nada, me decía él, y siempre el Señor le revela lo que necesitamos que ella presente en oración, porque esos que renuncian a todo para mover el cielo en la tierra son definitivamente grandes. Jesús renunció, pero dice el versículo 8 que también actúa en obediencia. Y si nosotros queremos tener una buena actitud, tenemos que actuar como Jesús, en obediencia al Padre y en obediencia los unos a los otros. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Digan conmigo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y creo que los evangelios lo demuestran. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Es la oración más obediente que un ser humano puede hacer. Yo no quiero que se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando llegamos a ese punto, no hay amargura que penetre en el corazón. No hay queja que gobierne nuestras vidas. Porque entonces tú dices: Satanás no tiene más poder que Dios. Y si ahora estamos atravesando por un proceso de enfermedad, no es porque el diablo se le adelantó a Dios, es porque Dios aún lo está usando a él para la gloria de nuestras vidas, para la bendición de su pueblo, para la gloria de su nombre. Estamos atravesando por un problema financiero. No es Satanás que me tiene ahogado, porque hace tantos años, tantos meses y tantos días dejé de pertenecerle al diablo. Si mi familia atraviesa por una crisis financiera, y no es por pecado, no es por indisciplina financiera, no es por ninguna de esas cosas, es porque entonces Dios le dio permiso al diablo para que nos tocara, porque Él se va a glorificar en nuestras finanzas. Él se va a glorificar en nuestra actitud en medio de esta prueba. Él va a ser soberano, la soberanía de Dios por encima de todo, y la capacidad de creer del creyente que no hay diablo en la tierra ni en el infierno que pueda más que nuestro Dios. Por eso el Señor dijo: no le tengan miedo al que puede matar el alma, tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan más bien miedo a aquel que puede echar su alma en el infierno. Dios es el único, Dios. Pero lo que estaba diciendo era: una vez que ustedes tengan una relación estrecha con Él por la gracia, no teman a nada ni a nadie. Porque el día y la hora en que nos moriremos será cuando el Padre diga: ya, y viviremos en esa confianza. Entonces no hay algo así como que yo no tengo miedo de pasar por debajo. No voy a pasar por debajo de la escalera, porque me dijeron allá, mi abuela decía que es malo. Y por si acaso, la Biblia no lo dice, pero ¿qué tal si el gato negro da mala suerte? Y ahí comenzamos con todas esas locuras. O comenzamos a ver a ver en todas las circunstancias. No, Jesús dice: obedeció. Y en su obediencia el Padre se glorificó. Lo clavaron en una cruz, pero después el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre.
La queja, la arrogancia espiritual y también la amargura es totalmente derrotada cuando nosotros abrazamos la actitud de Jesús. Yo no puedo abrazarla por decisión personal. Tengo que rogarle al Padre que haga el milagro en mí de compartirme la actitud de su Hijo Jesucristo. Y tú también. ¿Me escuchaste? No es algo que nosotros podamos provocar, es algo que Él provoca en nosotros. Yo no me puedo levantar hoy y decir, hoy voy a tener la actitud de Jesús. Mi propósito será central en mi vida, voy a renunciar a todo lo que me estorbe en mi caminar con el Señor y voy a tener una actitud de obediencia y de humildad. ¿Depender de mí para provocar cosas espirituales? Yo tengo que decirle, Señor, que el carácter y la actitud de Jesús sea escrito en mi corazón, de tal manera que en mis acciones se revele que quien gobierna y dirige mi vida no es otro sino tú. Y cuando llegamos a ese punto, entonces pueden darse otras características, otras actitudes que el mundo verá, porque eso es para nosotros los cristianos que conocemos esto. Pero ¿cómo los demás que no conocen nada de Dios se darán cuenta que nosotros hemos renunciado, que somos obedientes, que el Señor está en nuestras vidas? ¿Cómo se darán cuenta? Pablo lo dice en el capítulo 4, en sus consejos ya más prácticos a los cristianos. Después de decirle todo lo que le decía a estas mujeres, después de hablarles a ellas y de invitarlas a tener un mismo sentir, entonces el apóstol Pablo, a partir del versículo 4, comienza a dar algunos consejos que quiero compartirles a ustedes hoy para tener una buena actitud y que el mundo sepa que somos iglesia. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? ¿Tú quieres que la gente sepa que Dios está en tu vida? 3 dijeron amén. Voy a volverlo a preguntar porque quizás ya sé, se van cansando, uno cansa. Voy a preguntar una vez más. ¿Tú quieres que el Señor sea visto a través de tu vida? ¿Tú quieres que las personas, aún más allá de lo que tú digas en tus acciones y en tu vida, en lo que se proyecte, en lo que salga de ti, sepan que Dios está contigo? ¿Que el Señor toque la vida de otras personas a través de tu vida? Lo primero que dice Pablo entonces es, regocíjate. Versículo 4 del capítulo 4. Después que dice, los llamo a la unidad, los llamo a que sean uno. Después que cada uno rinda su ser a Dios y que el sentir de Cristo y la actitud del Señor los posea, la que acabamos de describir, entonces dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Regocijaos en Royal Caribbean. Regocijaos en Cancún con todos los gastos pagos. Regocijaos. Pablo estaba ahí en una isla griega en el Mediterráneo pasando unas vacaciones espectaculares y dice, regocíjense, esto está súper. Pablo escribe, esta es una de las cartas de la prisión. Pablo está preso y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la pregunta es, ¿cuándo hay que regocijarse? Siempre que encontramos el prefijo re, es porque hay que repetir algo, es porque hay que volver a hacer algo o volver a tomar algo. Lo que está diciendo Pablo es, las situaciones de la vida, las circunstancias van a amenazar tu gozo y va a haber días que tú no te vas a querer mirar ni tú mismo en el espejo. Es decir, aún el apóstol Pablo tuvo que levantarse alguna mañana con el moño virado. Aún el más espiritual tiene días malos y tiene momentos desagradables y tiene situaciones que amenazan al gozo. Por eso el apóstol Pablo dice, pero está bien que por momentos pierdas el gozo, pero tú que caminas de la mano del Señor, que has rendido tu persona al Señor, no dejes que se vaya el gozo. Dile, Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hay que orar, hay que pedírselo, hay que reclamar que en los momentos de la vida, cuando nos estamos amargando por las situaciones o por las personas, el Señor nos dé el regocijo, que es el gozo sobre el gozo. Es como una persona que todos los días dice, abre la nevera y la ve vacía, y al siguiente día tiene esperanza de que esté llena y la vuelve a abrir y lo que ve es hielo. Y no ve comida por ninguna parte, y lo que ve es un pan seco en una esquina, y lo que ve son viles de ese tamaño en las esquinas. ¿Cómo puede tener gozo? Sí, sí puede tener gozo, a menos que el Señor le diga, no tengas miedo, esos bills van a ser pagados, ese refrigerador va a ser lleno, esta vida va a ser bendecida, y aunque falte todo, tienes mi presencia y va a estar contigo. Y cuando tú crees que Dios es suficiente por encima de todo y de todos, el Espíritu Santo te bautiza con gozo. Te bautiza con gozo y te da luego por añadidura lo que ya tú entiendes que no es el centro de tu vida. Porque Dios no está peleado con lo material.
está peleado con aquello que volvemos el centro de nuestras vidas. Pero cuando yo digo, Señor, tenga o no tenga, es Pablo el que dice. Es precisamente el apóstol Pablo. Está en este capítulo. Él dice, yo he aprendido a vivir en todas circunstancias. He aprendido a tener mucho y a tener poco. Pero en todo he sido entrenado a tener contentamiento, gozo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El consejo de Dios es regocíjate. Cuando te esté quitando algo o alguien el gozo, vuélvete a Dios y dile, ella, él, aquello, lo otro, no tiene el derecho de quitarme lo que no me lo dio, lo que me dio, lo que me diste tú. No me dieron ellos el gozo. Hay un corito por ahí que decía algo así, ¿verdad? Ahí dale, cántalo, dale. No me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que Dios me dio, el mundo no puede quitar. Soy malo para las letras. Que como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces nosotros a veces, ¿quién te quita el gozo? La goma que se ponchó. ¿Quién te quita el gozo? La cuenta que llegó. ¿Quién te quita el gozo? La cara de 8:20 del jefe en la mañana que no te dice ni buenos días. ¿Quién te quita el gozo? La vecina atravesada que te dejó el carro ahí y no te deja salir en la mañana. ¿Quién te quitó el gozo? Ay, hoy está lloviendo, los días de lluvia son terribles. ¿Qué te quitó el gozo? Ay, este sol. Pero no puede taparse el sol y venir una nube con un clase de aguacero. Dice, ay, está lluvia. Porque estamos dependiendo de las circunstancias. Y cuando el creyente vive por encima de las circunstancias, el día de lluvia es bendecido, el día de sol es bendecido, el frío es bendición, el auditorio de Macmillan con todo el frío que tiene es una bendición y todo se vuelve bendición. Porque nosotros aclimatamos las circunstancias a la atmósfera y al tiempo de Dios y a lo que Dios está provocando en nosotros. Necesitamos vidas cristianas regocijadas. Alguien diga amén. El segundo consejo de Pablo es este: no te preocupes por nada, ora por todo. No te preocupes por nada, ora por todo. Versículos 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así, permíteme buscarlo rapidito, pero quiero leérselas acá para que ustedes vean también de la manera que lo dice, quizás un poco más actual, más clara. Y dice de esta forma: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este es el consejo de Pablo: revístete de esta actitud. En lugar de preocuparte por todo, no te preocupes por nada. En lugar de no orar por nada, ora por todo. Ay, esto que tengo aquí, ¿qué será? Me voy a morir. Esa sombra, yo vi que el primo tuvo una sombra y se murió. Señor, no, ¿hay una sombra? ¿Hay algo en tu vida? ¿Hay algo que está pasando? Te lo presento, mi Dios. Lo que sea, tú vas a ser dueño y Señor. Y el Espíritu te dice: shalom, paz. Shalom, paz. El tráfico, no voy a llegar. Ay, no voy a llegar. Ay, yo he estado así, no llego. Y para mí llegar tarde a un lugar es morirme. No voy a llegar, tengo un compromiso. Ay. Y el Señor me dice: tú llegas si yo quiero. Si yo quiero, tú llegas. Entonces pon la radio, pon una prédica, enciende la alabanza, alábame a mí, pon Pandora, haz algo, empiezo a alabar a Dios. En un momento es el mismo tráfico, pero tú sientes que estás volando dentro de él, porque cambiaste la actitud. Dejaste de preocuparte por todo y comenzaste a orar por las situaciones. No te preocupes por nada, ora por todo. Si te puede servir de algo. Si te puede servir de algo, puedes decirle amén a eso. Y el tercer consejo para vivir una vida con muy buena actitud es: piensa bien. Piensa bien. Cuando vivíamos en el mundo, tal vez nos decía: piensa mal y acertarás. Y nos invitaban a pensar mal de todo y de todos. Y todavía está esa malicia en nosotros. Pero mira lo que dice Pablo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, digan conmigo, verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando uno entrena la mente para pensar en estas cosas y uno entiende, los psicólogos entendieron algo que ya la Biblia decía y que Pablo le fue revelado por el Espíritu sin tener que pasar 5 años estudiando una carrera. Y ellos dicen que los pensamientos negativos no se quitan, se sustituyen. Y ahora dice, y tuvieron que pasarse y leer a Freud con todas sus locuras y leer a cuánto psicólogo había, y el Espíritu Santo le sopló a Pablo esto. Y él no tuvo que pasar tanto trabajo ni volverse loco como la mayoría, sino que él dijo, les tengo un consejo, hermanos, todo lo que es verdadero, cuando venga lo que no es verdadero, refútalo con lo verdadero. Cuando venga lo deshonesto, tú lo atacas con lo honesto. Cuando venga lo que es injusto, lo atacas con lo justo. Cuando venga lo impuro, lo enfrentas con la pureza en tu mente. Cuando venga lo que es rudo, lo enfrentas con la amabilidad de Dios. Cuando venga lo que no tiene buen nombre, lo enfrentas con lo que tiene buen nombre. Pero para que eso ocurra, tú tienes que bombardear tu mente durante el día de cosas buenas, palabra de Dios, pensamiento, alabanza, que preparen el terreno para que cuando Satanás te asalte, se levante lo que tú has recibido. Pero si tú has estado todo el día con el reggaetón puertorriqueño, riquitín, 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 tú vas a querer volver realidad las canciones. Tú vas a volver a querer realidad lo que hablan en la radio y lo que dicen por aquí y lo que dicen por allá. Nosotros terminamos siendo lo que escuchamos. Y tú pones las noticias, se suicidaron 3, la economía está mala, el mundo está de patas arriba. Y aunque tu vida esté bien y tu matrimonio esté muy lindo, tú te vas a desanimar y tú vas a decir, en algún momento se va un tiro. Ay, en algún momento me asaltan, en algún momento me matan. Y tú tienes que decir, no, espérate un momento. Yo estoy en Dios tranquilo. Y mi vida está en Él. Piensa como Dios quiere que piense. Quizás ustedes me escuchan hablar y algunos están tal vez pensando de esta manera. Alex, para ti es fácil. Tú tienes un bonito matrimonio. Tú tienes 2 hijos que están bien. Tú tienes un ministerio que Dios respalda. Tú tienes que, y algunos piensan que tenemos una vida perfecta. No es así. Pero no voy a tratar de convencerlos. Pero lo que sí quiero es que ustedes vean un video que quiero compartirles de un esposo, el jugador de la NBA, Monty Williams, que quizás ustedes han visto. Pero quiero que ustedes lo vuelvan a ver y meditemos en esto. Unos minutos nada más. Su esposa murió en un accidente automovilístico. Y el día de su funeral, veamos lo que este hombre dijo. This is hard for my family, but this will work out. And my wife would punch me if I were to sit up here and whine about what's going on. That doesn't take away the pain. But it will work out because God causes all things to work out. You just can't quit. You can't give in. See, the Bible says Satan comes to steal, kill, and destroy. And America teaches us to just numb that, and it's not true, but it is true. All you got to do is look around you. Get outside of these walls, and you know it's true. This will work out. Doesn't mean it's not hard. Doesn't mean it's not painful. Doesn't mean we don't have tough times, and we're going to have tough times. What we need is the Lord. And that's what my wife tried to exhibit every single day. I'm going to close with this. And I think it's the most important thing that we need to understand. Everybody's praying for me and my family, which is right. But let us not forget that there were 2 people in this situation. And that family needs prayer as well. And we have no ill will towards that family. In my house, we have a sign that says, as for me and my house, we will serve the Lord. We cannot serve the Lord if we don't have a heart of forgiveness. That family didn't wake up wanting to hurt my wife. Life is hard. It is very hard. And that was tough. But we hold no ill will towards the Donaldson family. And we, as a group, brothers united in unity, should be praying for that family because they grieve as well. So let's not lose sight of what's important. God will work this out. My wife is in heaven. God loves us. God is love.
And when we walk away from this place today, let's celebrate. Because my wife is where we all need to be. And I'm envious of that. But I got 5 crumb snatchers I got to deal with. Let's not lose sight of what's important. God is important. What Christ did on the cross. Bueno, creo que esto habla más que 1000 palabras. Y el testimonio de este hombre resume el mensaje. Resume lo que significa tener una actitud que es producida por el Espíritu Santo. Para que nosotros respondamos de esa manera frente a eventos como estos, se necesita tener una verdadera relación con el Señor Jesús. No una relación que nosotros construyamos con nuestras acciones todos los días portándonos bien, sino una relación de dependencia y de fe con el Salvador. Porque solamente Él, su realidad, su presencia en nuestras vidas nos permitirá ser a nosotros como debemos ser frente a cualquier circunstancia. Este hombre es un testimonio más. Hay miles de creyentes dejándose cortar sus cabezas con actitud de vencedores en el Medio Oriente. Lo hacen no porque tengan fuerza de carácter, lo hacen porque Cristo está en sus vidas. Lo hacen porque el Señor vino a reinar en sus corazones con su actitud del cielo, para hacerles ver cuál es la prioridad, el Señor y su voluntad. Y cuando nosotros vivimos esta vida, la gran mayoría no tendremos que enfrentar lo que ellos enfrentan, morir por Cristo, como lo hacen nuestros hermanos del Medio Oriente. La gran mayoría no estaremos envueltos quizás en un evento trágico como el de esta familia, pero todos tenemos una arena donde vivir y donde mostrar nuestra fe. No podemos duplicar la fe, no podemos falsificar la fe, tiene que ser auténtica. Y nuestra actitud positiva no es el producto de la mente positiva que vende el mundo de hoy. No, podemos pensar muy bien y llenarnos de declaraciones muy positivas. Si el Señor no está en el corazón, el castillo será de naipes, será algo sin estructura sólida y se va a destruir. Solamente Cristo, reinando en el corazón, levanta hombres y mujeres de fe sólidos en su caminar con Él, que tienen la actitud fuerte, firme y positiva para enfrentar la vida y para mostrar que el Señor es quien dijo ser el centro de nuestras vidas y el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de ustedes tal vez que batallan y han batallado en esta semana con situaciones de toda clase y te dejaste de alguna manera u otra conquistar por la queja, por la amargura, que inconscientemente te has comparado con otros y has sentido que ellos no están viviendo para Dios como vives tú, pero sin embargo ellos están recibiendo y tú no recibes? Ha sido el virus que te inoculó el enemigo a través de los pensamientos y de las emociones, para que no entiendas que la grandeza en la vida cristiana no está en compararnos con nadie más ni con nada más. Que la grandeza en la vida cristiana está en rendirnos al Señor y aceptar que su diseño de vida para nosotros no será igual al de los demás, pero sí es perfecto. Ponte de pie, querida iglesia.